Bienvenidos y bienvenidas a esta inmersión de hoy. Nuestra misión en este análisis profundo es, explorar la filosofía de la confianza. La confianza, sí. Y también la resiliencia y la verdadera naturaleza del bien y el mal. Exacto. Y para lograrlo, vamos a sumergirnos en un material sumamente fascinante. Es la transcripción de una clase en video. Ajá, del canal de YouTube de Deborah Benchimol. Así es, una clase que analiza en detalle el capítulo 2 de un texto clásico de la sabiduría judía. Conocido como Sha'ar HaBitachon, que se traduce, literalmente como el portal de la confianza. El portal de la confianza, sí. Y es un texto que, aunque hunde sus raíces en una tradición mística milenaria, digamos que termina tocando fibras psicológicas increíblemente universales. Totalmente universales. Que estamos analizando hoy, aborda conceptos cabalísticos que, a primera vista, podrían parecer un tanto esotéricos. Sí, un poco densos. Claro, pero el gran mérito de la exposición es que los desmenuza, los convierte en algo muy terrenal y aplicable. Y el objetivo de nuestra exploración detallada es precisamente ese. Tomar esos conceptos profundos, casi abstractos, y destilarlos en herramientas prácticas para la vida diaria. Para la mente curiosa. Exacto. Para quienes aman aprender y buscan constantemente esos momentos de revelación intelectual. Este recorrido promete muchísimas conexiones inesperadas para nuestra audiencia. Sin duda. Y lo más importante es que haremos todo este análisis desde una perspectiva completamente imparcial, observando las ideas que plantea la fuente, sin tomar partido y sin sentir el peso abrumador de los dogmas. Así que prepárense para un viaje mental bastante estimulante. Un viaje que de hecho comienza poniendo sobre la mesa una contradicción tremenda. Una ironía sobre dónde decide el ser humano depositar sus miedos. Ah, sí. El miedo a la autoridad. Exactamente. El texto base plantea una ironía que es muy fácil de observar en el día a día. Las personas suelen temerle muchísimo más a otros seres humanos que a cualquier concepto de divinidad o trascendencia. Claro, es el clásico pánico a la autoridad terrenal. Existe un miedo constante y palpable a perder un empleo, por ejemplo. Ajá. O a ser duramente juzgados por un jefe, o a defraudar a una figura de poder en la sociedad. Se le otorga a otras personas un peso absoluto. Un poder casi de vida o muerte sobre el estado emocional propio. Sí, un poder que, según la perspectiva del texto estudiado, solo debería pertenecer a un plano espiritual. Y lo fascinante aquí es cómo la fuente ilustra esta dinámica de adaptación y poder utilizando una historia sobre la entrega de los 10 mandamientos. Ese detalle lingüístico me pareció increíble. Es muy peculiar. La ponente señala que el primer mandamiento no comienza con la palabra hebrea común para yo, que es aní. Aní, claro. Sino que utiliza la palabra anochi. Y la explicación que ofrece la clase es que anochi tiene raíces directas en el idioma egipcio. Espera, ¿una palabra egipcia en el texto más sagrado del hebreo? Eso suena, bastante contraintuitivo. Podría parecerlo, claro, pero la razón que expone la fuente es brillante desde el punto de vista pedagógico. En ese momento histórico exacto, los israelitas acababan de salir de Egipto. Por lo tanto, dominaban mejor el egipcio que el hebreo. Lógicamente, dominaban mejor el egipcio que las profundidades místicas del hebreo. La idea es que la divinidad, en toda su inmensidad, decidió rebajarse al nivel lingüístico exacto de quienes le escuchaban. Para asegurar que el mensaje fuera verdaderamente comprendido. Exacto. Ese detalle cambia por completo la forma de entender la enseñanza. Se conecta directamente con un principio educativo antiguo que cita la clase. Este principio de Hanok Nahar al Pidarco. Que significa algo así como educa al niño según su camino. Educa al niño según su camino, sí. La premisa rompe con el modelo tradicional y es muy contundente. Si un alumno no entiende, el problema nunca es del alumno, que supuestamente no tiene la capacidad. Nunca. El problema recae sobre el maestro que no ha sabido adaptar su mensaje. Y es una crítica feroz a la escolástica tradicional. Esa educación que agrupa a 40 estudiantes en un aula esperando que todos procesen la información a la misma velocidad y de la misma manera. Totalmente. De hecho, la fuente menciona un ejemplo muy concreto y contemporáneo sobre unas escuelas en Argentina. Sí, lo de la crisis y los cierres. Ajá. Al enfrentarse a cierres, decidieron implementar un sistema adaptativo.
Un modelo muy similar al método Montessori, donde la enseñanza se amolda a los intereses y ritmos específicos de cada pequeño grupo de niños. Claro. Y aunque esto exigió un esfuerzo monumental por parte de los docentes para salir de su zona de confort, transformó radicalmente la experiencia de aprendizaje. Es un paralelismo muy claro. Así como la fuente plantea que la divinidad adaptó su lenguaje usando el término anochi, el verdadero maestro es aquel que adapta su currícula. Completamente de acuerdo. Y este concepto de salir de la propia rigidez nos lleva a otro punto crítico que aborda la clase, uno que choca de frente con las narrativas modernas del bienestar emocional. Bien, vamos a desempacar esto porque es una de las perspectivas más debatibles e interesantes de toda la sesión. La clase lanza un cuestionamiento bastante duro a la psicología positiva contemporánea. Muy duro. Y aquí es donde uno podría preguntarse, pero a ver, ¿acaso la psicología positiva no ha ayudado a muchísimas personas a enfocarse en sus fortalezas y salir de la negatividad? ¿Qué es exactamente lo que esta filosofía milenaria considera que le falta a ese enfoque moderno? La perspectiva del material de estudio es que, después de unas 4 décadas de predominio de esta psicología positiva, con su enfoque constante en mantener una alta autoestima y visualizar el éxito continuo. Sí, la manifestación. Exacto. La sociedad a nivel global no parece ser fundamentalmente más feliz ni estar más en paz. La hipótesis de la fuente es que a esta corriente le falta un componente de trascendencia espiritual. Porque se malinterpreta, ¿no? Muchas veces se malinterpreta como una obligación de forzar a la mente a ver todo color de rosa, o de convencerse de que los resultados siempre, indefectiblemente, se alinearán con los deseos personales si hay suficiente esfuerzo. Lo que hoy en día conocemos como positividad tóxica. Exactamente. Esa presión social enorme donde si no hay una sonrisa constante y no se está manifestando el éxito a cada minuto, se siente como un fracaso personal. Una carga pesadísima para la mente humana. En contraste con esto, la clase presenta un concepto muy antiguo en Yiddish, Tracht gut, wird sein gut, que se traduce literalmente como piensa bien y saldrá bien. Pero el giro está en cómo se interpreta la palabra bien. Ese es el núcleo del asunto. Bien no significa que las cosas saldrán exactamente como el ego humano las diseñó en su mente. No es pedir una casa y que aparezca la casa. No es una fórmula mágica para obtener el trabajo soñado o la pareja perfecta. Significa cultivar la certeza interna de que lo que ocurre es inherentemente bueno, porque forma parte de un plan o una estructura mayor. Incluso si duele. Incluso si en el momento presente resulta doloroso, caótico o totalmente incomprensible. Es decir, es una aceptación radical frente a la enorme ilusión de control que tiene la humanidad. Y entender que la realidad, con todas sus fricciones, tiene un propósito, nos lleva directamente a uno de los conceptos más visuales y expansivos de esta filosofía. La naturaleza misma de la creación. Sí, debatiendo qué son realmente la luz y la oscuridad. Un tema profundo. Aquí es donde se pone realmente interesante. La clase invita a revisar con lupa los primeros versos del Génesis. Cuando el texto relata la creación, menciona explícitamente fue la noche y fue el día en el primerísimo día. Sí. Pero hay un detalle gigante que la cultura popular suele pasar por alto. El sol y la luna no fueron creados sino hasta el cuarto día. Exacto. Es una inconsistencia aparente. Entonces, ¿de qué noche y de qué día se estaba hablando al principio si no había astros? La fuente ofrece una respuesta desde la mística judía que cambia el paradigma por completo. Esa oscuridad inicial no era la simple ausencia de luz física, ni mucho menos la ausencia de la presencia divina. Entonces, ¿qué era? Escribe como una especie de luz oscura. El argumento central es que todo en el mundo, en su totalidad, contiene divinidad. No existe ningún rincón en el universo, por más sombrío que parezca, donde la divinidad esté ausente. O sea que la oscuridad es, paradójicamente, una forma de luz cuya frecuencia aún no se logra comprender o procesar. Exactamente. Es una imagen que desarma el miedo a lo desconocido. El material detalla cómo esa energía original fue contrayéndose como si pasara por un embudo, ¿Disminuyendo su intensidad? disminuyendo esa intensidad abrumadora para dejar espacio a la creación material, pero sin desaparecer jamás. Y la forma en que esta creación se expandió no fue lineal. La fuente menciona que el mundo fue creado en Galgalim. Ay, Y Galgalim es un término que se traduce como círculos, ruedas u ondas. ondas. Sugiere un estado de movimiento que es perpetuo y expansivo,
Nunca es algo estático. Las ondas, claro. La metáfora que utilizan en la clase es muy clara. Es como tomar una piedra pesada y arrojarla a la inmensidad de un lago. El impacto inicial genera esas ondas concéntricas que se expanden hacia afuera de manera infinita. ¿Así es? Esos son los Galgalim. Toda la existencia vibra en esa misma frecuencia. Incluso, hay una enseñanza antigua citada por la ponente que afirma que el mundo entero fue creado con ondas de alegría, Ondas de alegría. Es un concepto precioso. lo cual propone que la conexión más profunda con la vida no debería darse a través del sufrimiento o la solemnidad extrema, sino a través de la alegría intrínseca de existir. Es una visión cosmológica muy dinámica. Y hablando de mundos redondos, de ondas expansivas y de conexiones a lo largo de la historia, es justo en este punto donde la clase toma una serie de desvíos narrativos sumamente singulares. Tangentes históricas. Tangentes que valen la pena mencionar para quienes nos escuchan. Sí, la ponente comparte unas tangentes históricas que son realmente llamativas, y para nuestra audiencia es importante reportarlas aquí para entender el color y la riqueza narrativa de la clase original. Manteniendo siempre claro que son las posturas de la fuente. Siempre, manteniendo nuestra imparcialidad. Por ejemplo, se planteó la teoría de que Cristóbal Colón no descubrió empíricamente la redondez de la Tierra navegando a ciegas. Sino que ya lo sabía. Exacto, que ya lo sabía de antemano por haber estudiado en academias italianas que custodiaban profundos conocimientos místicos antiguos. Así es. Y la clase no se detiene ahí. Relata versiones de la historia con detalles muy específicos. Menciona, por ejemplo, que Colón habría retrasado deliberadamente su salida del puerto de Palos para zarpar justo un día después de Tisha B'Av. Que es una fecha clave. Muy clave. Para quienes no estén familiarizados, Tisha B'Av es la fecha de duelo más profunda y solemne del calendario hebreo. Conmemora la destrucción de los antiguos templos de Jerusalén. Claro, Según la fuente, este retraso de Colón no fue casualidad, ya que sus barcos llevaban a bordo a una gran cantidad de judíos que escapaban de la Inquisición española. increíble. La ponente llega al punto de referirse a Colón utilizando un nombre hebreo, Noaj. Sí, Noaj. Y quizás la tangente más asombrosa de toda la clase es la afirmación de que el rey Salomón, muchísimos siglos antes de la era de Colón, habría llegado a las costas de América en la época precolombina en busca de oro para el templo. Una idea fascinante. Y la fuente sostiene esta idea basándose en el supuesto hallazgo arqueológico en México de una moneda antigua que tiene grabada una menorá, este icónico candelabro hebreo de 7 brazos. Y más allá de entrar a debatir el rigor arqueológico o académico de estas teorías alternativas, lo verdaderamente relevante para este análisis es observar cómo la fuente utiliza estas narrativas. ¿Con qué propósito? Sirven para ilustrar una visión del mundo antiguo donde el conocimiento, las rutas marítimas y las culturas estaban profundamente interconectadas en círculos de sabiduría. Otra vez los círculos. Es una forma de volver a través de la historia a la idea expansiva de los Galgalim. Exactamente. Operan como metáforas expansivas. Pero regresando al eje teológico de la inmersión, hay una contradicción aparente que no podemos ignorar. Esto plantea una pregunta importante. Si acabamos de establecer, según lo que dice la fuente, que absolutamente todo es luz divina, que todo fue creado en ondas de alegría y que no hay un solo espacio material o temporal sin divinidad, Ajá. ¿cómo se explica entonces la existencia innegable del mal, la crueldad y el sufrimiento humano? Es la paradoja definitiva que ha perseguido a la filosofía durante milenios, y la clase aborda este dilema introduciendo un concepto fundamental en la cábala, las klipot, Klipot. una palabra que se traduce literalmente como cáscaras. Y para explicarlo, la fuente recurre a una analogía brillante y muy cotidiana, la analogía de una naranja. ¿Una naranja? A ver. Si analizamos una naranja, vemos que tiene un interior sumamente dulce, lleno de jugo, nutritivo y vital. Sin embargo, todo ese interior está rodeado y sellado por una cáscara gruesa, Una cáscara porosa y amarga. de textura porosa y un sabor extremadamente desagradable. Si alguien cometiera el error de intentar comer solo la cáscara cruda, le haría daño al estómago. Claro, es incomible. Pero la función de esa cáscara, por más fea que parezca, es absolutamente vital,
protege el alimento nutritivo que lleva adentro frente a los elementos externos. Sin esa cáscara protectora, el fruto quedaría expuesto y se pudriría prematuramente antes de madurar. Exacto. Y la clase explica que las clipot son exactamente eso, a nivel cósmico. Capas de ocultamiento, formas de mal, de dureza o de resistencia en el mundo, que en última instancia existen para proteger o contener una chispa de luz divina en su interior, hasta que llegue el momento adecuado de revelarla. Y sobre cómo este mal o estas cáscaras se esparcieron por la humanidad, el texto estudiado ofrece una relectura fascinante del relato del Jardín del Edén. Sí, la historia de Adán. Según esta visión, el mal no apareció de la nada. Existía desde el principio del mundo, pero se encontraba encapsulado. Encapsulado, claro. La instrucción que se le dio a Adán no era una prohibición absoluta y eterna, era una restricción temporal. La fuente afirma que se le pidió a Adán que no tocara ese fruto, ese mal encapsulado, por un lapso mínimo de apenas 3 horas. 3 horas. Parece una prueba de paciencia minúscula. Muy corta. Pero al sucumbir a la impaciencia y comer el fruto, lo que Adán provocó, según esta filosofía, no fue una simple desobediencia, fue un desencapsulamiento. Rompió la cáscara. Rompió esa cáscara protectora prematuramente y expandió esa energía de confusión y maldad por todo el tejido de la existencia humana. Es una forma muy distinta de entender la naturaleza del mal. Bajo esta lente, el mal no es una figura diabólica personificada con cuernos y tridente. No está gobernando el inframundo al estilo de lo que describe Dante Alighieri en su célebre Divina Comedia. No es el diablo tradicional. Por el contrario, es una fuerza oponente, una resistencia estructural que fue creada y posteriormente desencapsulada para que exista un equilibrio fundamental en el universo. ¿Y por qué el universo necesitaría semejante nivel de fricción y sufrimiento para estar equilibrado? La respuesta del texto es contundente, para garantizar el libre albedrío humano. El libre albedrío, claro. Si el mundo fuera evidente y abrumadoramente perfecto, si la luz divina fuera cegadora y obvia en cada rincón, no habría posibilidad alguna de elección genuina. ¿La humanidad actuaría como autómatas programados para hacer el bien? El mal, esas cáscaras amargas, generan la fricción, la duda y el esfuerzo necesarios para que las decisiones éticas de las personas tengan un peso real y un mérito verdadero. Tiene mucho sentido. Teniendo muy claro este escenario, un mundo diseñado con fricciones, lleno de cáscaras amargas y luces ocultas, la clase avanza hacia el núcleo más práctico del capítulo. La parte aplicable. ¿Cómo navegamos este laberinto? ¿Cómo se construye una confianza verdadera y sólida, tanto hacia la divinidad como hacia los demás seres humanos? Es la gran pregunta. Para responder esto, el texto original enumera 7 cualidades sumamente rigurosas que alguien debería poseer para que se pueda confiar ciegamente en esa persona. Y hay que decir que la lista establece un estándar altísimo. Comienza exigiendo una compasión real y profunda. Luego suma la atención activa. Es decir, cero negligencia hacia las necesidades del otro. Exacto. La tercera cualidad es una fuerza inquebrantable que garantice que nunca se abandonará a la persona. Luego viene la certeza absoluta de que jamás habrá una traición, seguida de un cuidado exclusivo y constante. Va subiendo de nivel. Sí, la sexta cualidad es tener el control total sobre las necesidades del otro para poder satisfacerlas, lo cual, seamos honestos, suena como una exigencia casi imposible para un simple mortal. Casi divina. Y la lista cierra con Gesed, que es la bondad pura, incondicional y expansiva. Es cierto que emular todas estas características a la perfección parece ser un atributo exclusivo de una entidad divina, que es precisamente lo que plantea el texto. Sin embargo, la sabiduría de la clase invita a la mente humana a aspirar a este ideal en las interacciones cotidianas. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque suena hermoso en la teoría, pero llevarlo al día a día es el verdadero reto. Sí, la aplicación es lo difícil. La clase se detiene con mucha atención en la primera y más crucial de todas estas cualidades, la compasión. La más importante. Y lo hace estableciendo una distinción tajante, casi quirúrgica, entre lo que la modernidad entiende por empatía y lo que es la verdadera compasión. Hoy en día, la sociedad aplaude muchísimo la empatía, definiéndola popularmente como la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Sí, es la frase de cajón. Pero la fuente sostiene que ante un caso real de dolor profundo o trauma emocional severo,
Lograr esto es material y psicológicamente imposible. Imposible. La analogía que utilizan en el video es de una simplicidad aplastante. Si una persona calza talla 35 y la otra calza talla 37, Es literalmente imposible que intercambien zapatos. imposible, sin que una sienta un dolor insoportable por la presión o sin que a la otra el zapato le quede tan suelto que no pueda ni caminar. Es la metáfora perfecta. Nunca habrá un encaje perfecto en el dolor. Pretender entender exactamente la magnitud y la textura del sufrimiento ajeno a menudo termina siendo un acto de arrogancia inconsciente. Un acto que frustra tanto al que sufre como al que intenta consolar. Nadie puede saber realmente qué se siente perder lo que otra persona perdió, y es aquí donde la riqueza de la lingüística hebrea aporta una de las revelaciones más hermosas de toda esta inmersión. Sí, la raíz de la palabra. La palabra hebrea para compasión es rahamín, y resulta que comparte exactamente la misma raíz morfológica que la palabra regem. Cuyo significado es útero. Útero, sí. Y esa conexión etimológica es profundamente reveladora. Pensemos por un momento en la biología y la función de un útero materno. Sostiene, nutre y contiene al bebé en desarrollo de una forma absoluta e incondicional. Lo contiene todo. Pero lo hace permitiendo que el feto flote libremente en el líquido amniótico, un elemento que en el misticismo suele asociarse con el gesed, el agua fluida de la bondad. Claro. El útero no abraza al bebé tocándolo directamente de forma invasiva, no restringe sus movimientos, simplemente le otorga un espacio contenido y suspendido para que se desarrolle y crezca a su propio ritmo natural. Y la clase argumenta que la verdadera compasión opera exactamente bajo esa misma lógica. Ser compasivo es sostener el espacio para el otro. Sostener el espacio. Es contener a la persona en su propio ritmo de sanación sin sentir la necesidad ansiosa de intervenir, sin intentar arreglar el problema con consejos no solicitados o tocar directamente la herida emocional. Es acompasar, en lugar de arrastrar al otro al propio ritmo. Hay ejemplos sumamente cotidianos y aterrizados en la clase para ilustrar esto. Se menciona la antigua tradición de la Shiva, El luto. que es el periodo de luto intenso en el judaísmo tras la pérdida de un ser querido. Según esta sabiduría, la mayor muestra de compasión hacia el doliente durante una Shiva no es llegar a la casa intentando darle charla. O buscando animarlo con esas frases de que todo estará bien o el tiempo lo cura todo. La verdadera compasión es entrar a la habitación, sentarse en una silla y permanecer en absoluto silencio, convirtiéndose en un testigo respetuoso y sólido de ese inmenso dolor. O pensemos en un contexto más habitual para quienes nos escuchan. Si se sabe que alguien está atravesando un episodio de depresión severa y esa persona rechaza el contacto social. La empatía malentendida intentaría forzar la puerta para obligarlo a hablar. Exacto. La compasión, en cambio, es hornearle un pastel, dejarlo silenciosamente sobre la mesa de su cocina y marcharse sin hacer ruido. ¡Qué poderoso! El mensaje implícito es de un poder inmenso. Dice, estoy aquí, veo y valido tu necesidad de aislamiento, pero no te exijo que interactúes conmigo para satisfacer mi propio ego de salvador. Es observar, sostener y proveer sin emitir un solo juicio. Si conectamos esto con el panorama general de la filosofía que venimos desgranando, llegamos al giro argumental más grande e impactante de toda la clase. El gran giro de la inmersión. Un verdadero cambio de paradigma. Y es que estas 7 cualidades monumentales, la compasión incondicional, la atención activa, la lealtad inquebrantable, no son un cuestionario que se deba aplicar primero a las amistades, a las parejas románticas o al mundo exterior para ver si son dignos de confianza. Entonces, ¿a quién? El reto colosal es buscar y exigir estas cualidades frente al propio espejo interno. Esta es la pieza central que hace que toda la teoría aterrice de golpe en la psique. Sí, La ponente lanzó una reflexión que resulta durísima pero absolutamente necesaria. La mente humana suele ser la primera y más letal perpetradora del autosabotaje y la autotraición. es el enemigo en casa. Es muy común exigir niveles altísimos de lealtad y respeto por parte del entorno, cuando la misma persona es la primera en mirarse al espejo y decirse barbaridades. Hay un juicio interno implacable sobre el propio cuerpo, sobre las decisiones de carrera, sobre los errores del pasado. Y la premisa lógica del texto es implacable frente a esto.
Si alguien carece de estas 7 cualidades hacia su propio ser, si no se tiene verdadera compasión frente a los fracasos, si se ignora con negligencia el cansancio mental propio, Si se traiciona a sí mismo tolerando situaciones inaceptables. entonces ninguna armadura externa, por más gruesa o intimidante que parezca, será suficiente para proteger a esa persona del daño externo. Es lógico. En esta visión, las personas dañinas que aparecen en la vida actúan en gran medida como un espejo físico, simplemente reflejando y amplificando esa dramática falta de respeto que ya existe en el interior. Es como intentar ir a la batalla llevando una armadura que por fuera parece muy sólida, pero que por dentro está completamente oxidada y a punto de desmoronarse. ¡Qué buena imagen! Y para contrarrestar este autosabotaje, la clase introduce un concepto final lleno de esperanza, la idea de despertar al Mesías interno. Un concepto muy profundo. Dejando de lado cualquier creencia escatológica o histórica sobre una figura mesiánica literal, la enseñanza apunta a que, dentro de la arquitectura de cada mente humana, existe un estado latente de altísima conciencia. Un potencial puro que no ha sido corrompido por las cáscaras amargas, por las Qliphoth. Exacto. Y el planteamiento es que, al practicar y desarrollar rigurosamente esas 7 cualidades hacia uno mismo, empezando por esa compasión silenciosa tipo útero, se logra despertar ese estado de conciencia superior. Cambia todo. Cuando ese respeto inquebrantable por uno mismo domina la psicología de la persona, ocurre un fenómeno fascinante en las relaciones interpersonales. Desaparece la necesidad agobiante de vivir a la defensiva. Ya no hay hipervigilancia. Se deja de estar en un estado de hipervigilancia constante, analizando obsesivamente quién del entorno es tóxico o desgastando energía vital para imponer límites defensivos de manera agresiva. Claro, porque cuando la confianza interna es absoluta, se genera una especie de campo de fuerza, una protección energética que opera de manera natural. Sin esfuerzo. Los límites sanos se establecen casi sin esfuerzo, porque la mente y el cuerpo simplemente dejan de resonar o de permitir la entrada a dinámicas, conversaciones o relaciones que no se alineen milimétricamente con ese profundo respeto interior. Es un filtro automático. Ha sido un recorrido analítico sumamente denso y enriquecedor. Bastante. Para recapitular el inmenso valor de las ideas que hemos explorado para nuestra audiencia, comenzamos descubriendo que la verdadera educación no consiste en obligar al estudiante a escalar la montaña del conocimiento del maestro, Sino que requiere la humildad del educador para descender. y adaptar su lenguaje, tal como lo ejemplifica la historia de la divinidad usando el idioma egipcio. También comprendimos, a través de la metáfora del primer día del Génesis, que la oscuridad no es un vacío carente de sentido. Sino una luz densa que el intelecto humano aún no logra descifrar. Así es. Vimos cómo exigir que todo en la vida encaje en una narrativa positiva, según los caprichos del ego, puede ser una receta infalible para la frustración. Y que la verdadera resiliencia radica en el principio de Tracht-Gut, aceptando que todo evento forma parte de un tejido interconectado mucho más grande. Y logramos desmitificar la tan aplaudida empatía para darle su lugar de honor a la compasión. El útero, el Reshem. Entendiendo que no se necesita forzar el pie en los zapatos del otro para ser un refugio válido. Basta con ofrecer un espacio seguro, silencioso y libre de juicios, al igual que el útero sostiene la fragilidad de una nueva vida. Y finalmente nos quedamos con el recordatorio más potente de toda la sesión. La confianza radical y transformadora siempre comienza por firmar un tratado de paz interno. Deteniendo el autosabotaje. Y rehusándose a la autotraición. Es, sin lugar a dudas, una filosofía que invita a la mente a repensar a fondo cómo interactuar con el entorno. Y muy especialmente, cómo dialogar cuando se está a solas frente al espejo. Ha sido un placer desempacar todo esto. Pero antes de concluir formalmente nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejar un último espacio para la reflexión final. Repasando todo el material, me quedo pensando profundamente en esa metáfora de las Qliphoth. Las cáscaras. Esas cáscaras amargas y ásperas que envuelven y protegen a la naranja. Si aceptamos como plantea el texto que el mundo entero opera bajo esta dinámica de luz oculta bajo superficies duras, Ajá. y si reconocemos que la psicología humana está formada en gran parte por esas mismas cáscaras protectoras, Ajá. hay una conclusión muy liberadora.
¿Cuál sería? Quizás esas grandes inseguridades, esos miedos paralizantes y esos mecanismos de defensa que a veces parecen tan frustrantes, no son defectos horribles que se deban erradicar con urgencia. Ni sentir vergüenza por ellos. Exacto. Tal vez, al igual que la cáscara de la naranja resguarda la vitalidad del fruto para que no se pudra, esas durezas emocionales son la protección exacta y perfecta que la psique tuvo que construir para sobrevivir en momentos de vulnerabilidad. Es una perspectiva sanadora. El verdadero desafío, entonces, no es odiar la propia cáscara, sino comprenderla, honrar su labor histórica de protección y, solo entonces, empezar a pelarla con sumo cuidado para poder saborear, por fin, la propia luz interior. Qué forma tan hermosa y reveladora de cerrar este análisis. Para todas las mentes curiosas que nos han acompañado en esta exploración detallada, el deseo es que estas antiguas metáforas y conceptos de sabiduría ofrezcan perspectivas frescas y herramientas útiles para navegar la complejidad de la vida moderna. Queda abierta la invitación a seguir cuestionando los propios miedos, a seguir observando con atención los círculos y las cáscaras que nos rodean. Y a seguir cultivando esa compasión incondicional desde adentro hacia afuera. Nos encontraremos nuevamente en nuestra próxima inmersión.